Bueno, el día de hoy se dio Bueno, el día de ayer, Mauricio, perdón. ¿Se acuerdan que al final del programa, si nos estaban viendo en vivo, se iba a dar una conferencia de prensa del ministro presidente Arturo Saldívar? Así es. Es algo medio extraño porque casi nunca, o no me acuerdo realmente que algún ministro de la Suprema Corte haya dado una conferencia de No, prensa. yo creo que es inédito, ¿eh? ¿No? Yo creo que no lo habíamos visto. No me acuerdo, honestamente, ¿no? Ni siquiera una mañana así, en el chacaleo, como dicen que son las entrevistas banqueteras. Bueno, pues ayer citó el presidente ministro Arturo Saldívar a una conferencia de prensa. Habló de Calderón, vamos a hablar de esto, pero lo más importante, sorprendió a todos, es que habló de la destitución de un magistrado. La destitución de un magistrado, que es un hecho inédito, porque por primera vez está funcionando un órgano del Poder Judicial que se llama el Consejo de la Judicatura Federal, que precisamente es como que la policía de los jueces. Vamos a escuchar este momento. Celebro el que... No, el del ministro, el del 19, ese. Pueblo de México. En segundo lugar, quiero dar este aviso. Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción que he venido encabezando, el día de ayer el Pleno de la Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito del primer circuito por inconsistencias graves en su situación financiera. Esta es una decisión de la mayor importancia porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación. Cero tolerancia a la corrupción en los hechos. No hay ni habrá tolerancia a actos indebidos. Seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción y seguiremos impulsando más jueces y sobre todo más juezas de calidad. En los hechos y no en las palabras demostramos nuestro compromiso con la gente, nuestro compromiso por la modernización. Bueno, es lo que señaló Arturo Saldívar y es el primero ya en esta limpia. Lo que él reveló, explicó en esta conferencia de prensa es que también se hizo una modificación al reglamento interno, porque antes lo que sucedía cada 6 años, los jueces y sobre todo los magistrados que eran ratificados, ahí se quedaban. La única manera de sacarlos era por la famosa causa grave, como la de Medina Mora, como el ministro. No había manera de sacarlos, no había manera de moverlos. Entonces se hace este cambio al reglamento interno y entonces ya no es en automático. Esto significa que va a ser el primero de varios que van a empezar a caer, pero ya también se dio una acción, vaya, tenemos ya una acción firme del Consejo de la Judicatura, que es la suspensión de este magistrado. ¿Quién es el magistrado? Bueno, es este personaje, pónmelo ahí, se llama Jorge Arturo Camero Ocampo, magistrado del primer tribunal de circuito de la Ciudad de México, que dicen que es el más influyente de los tribunales del circuito, ¿no? Es un personaje, vamos a hablar un poco más de él, ¿no? Porque tiene una historia muy, pero muy nefasta, ¿no? Y oscura. tiene una vinculación incluso con un pleito con José María Riobo, el del aeropuerto. Pero lo interesante, Mauricio, es que se empezó a revelar varias cosas porque lo suspendieron. El Universal saca su portada el día de hoy lo siguiente. De entrada, que el magistrado está siendo investigado por la compra de una mansión de casi 18 millones de pesos que la compró en efectivo de contado, y después el magistrado hizo una especie de trucuñuela porque puso la compra como que le hubieran hecho sus 2 hijos menores de edad en aquel momento. Sí, sí. ¿No? Entonces, Entonces, imagínate los chamacos pagando 17 millones de pesos. en efectivo, y aunque él, bueno, todavía tiene el usufructo hasta que pues se muera. Entonces, pero lo más relevante se dio, o el propio presidente lo reveló, que dijo que se detectó un depósito de 80 millones de pesos al magistrado destituido. Así lo reveló el propio presidente. Actúe en el Poder Judicial para combatir la corrupción. Desde luego, no se puede condenar a nadie sin
presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley. Pero es un hecho inédito, sobre todo en los últimos tiempos, el que por corrupción o por presunta corrupción, para ser cuidadosos, se destituya a un magistrado. Pero qué bueno que se ventile todo este asunto, y los que se sientan afectados pues van a decir que es una represalia, pues tienen todo el derecho de probar si existe represalia, y quien está tomando esta decisión tiene que probar de que en efecto hay corrupción. Tengo entendido de que se trata de un depósito de 80 millones de pesos. Estas cosas, de ser ciertas, no se pueden tolerar, y por eso lo celebro, porque no solo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo el gobierno, de arriba para abajo, y que no haya impunidad. Entonces, que nadie se rasgue las vestiduras. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. No hay impunidad. Así es, eran intocables. Desde ese nivel ya no les podías hacer nada. Ellos podían tomar las decisiones que les pareciera, podían vender los fallos judiciales, como es lo que hemos estado viendo. Tienen estas grandes cantidades de dinero en sus cuentas, lo mismo con Medina Mora, y no les hacían nada, no podían hacer nada. ¿Y ese cuate quién es? Bueno, aparte de ser corrupto el magistrado, y donde las cosas se ponen más interesantes, es que este magistrado fue de los primeros que empezó a darle a Claudio X González amparos por Santa Lucía, porque este magistrado, Jorge Arturo Camero, era parte del tribunal que estaba resolviendo recursos legales contra el aeropuerto de Santa Lucía. Fue él el que no solo, Mauricio, frenó las obras de Santa Lucía, sino que además protegió las obras de Texcoco. Sí, o sea, él fue el que estaba finalmente actuando protegiendo los intereses de Claudio X González. En otras palabras, y creo que es una especulación fundada, porque no me consta, pero bueno, creo que sí, Claudio X González le pagó 80 millones de pesos al magistrado Jorge Arturo Campo para frenar Santa Lucía. Detectaron el movimiento y lo corrieron, y los dos están en graves problemas. Así es la parte encargada, esa es la última decisión. Ahorita el juez, que por decisión del Poder Judicial agrupó todos los amparos, él toma una decisión, si se da la suspensión o no, y finalmente da su fallo, como está ocurriendo ahorita ya también con los que está revocando. Estas decisiones llegan al tribunal colegiado. Allí hay 3 magistrados que son los que ya en conjunto, en grupo, deciden si es válida o no la decisión del juez. Son la última instancia, y allí es donde estaba este señor. Y evidentemente ahí las dudas es si no compartía un poco de la riqueza para que salieran las decisiones a favor de este grupo de abogados de Claudio X González, que es parte del proceso que está en investigación. Eso es lo que están revisando. Pero mientras eso sucede, mientras tienen el resultado, el señor ya lo hicieron a un lado. Ya no puede participar en estas votaciones y obviamente en las reuniones del tribunal. Y bueno, Claudio X González está que no se aguanta, en la lloradera total. El día de hoy saca el siguiente comunicado. Dice: no más derroches, que la Asociación Civil de Claudio X González denuncia la pérdida de imparcialidad por parte de magistrados de circuito. Porque este magistrado era un magistrado de circuito. O sea que al final, bueno, le agarran, le corren a su magistrado, y ¿qué cree? Se pierde la imparcialidad, y entonces empiezan a caer como dominó todos los amparos de Claudio X González. Pues son como 100 y tantos, hay 7 suspensiones, pero hay varios amparos. Y entonces dice Claudio X González: me quitaron mi alfil, y hasta defiende al magistrado. Dice que ese magistrado Camero era el que sí
estaba realmente viendo la ley y la independencia judicial, pero ahora que lo quitaron, se confirma la presión que están sometidos los pobres jueces, ¿no? Empiezan a decir este personaje nefastísimo, pero que sí lo están desarmando por completo. Es que cuando empiezan este tipo de defensas, igual con Medina Mora, que empiezan a decir, ya la Suprema Corte se está sometiendo al presidente, que es lo que empiezan los columnistas y la prensa FEFI, siempre se les olvida mencionar ese pequeño detalle de los millones, o sea, los millones que transfirió Medina Mora, por los cuales también renunció. Si el señor hubiera sido inocente, no se sale de ahí, defiende su posición, pero no, ya el señor también sabe qué trae detrás. Y a este cuate también, ahí está la transferencia de 80 millones que dio a conocer el día de hoy, por cierto. El presidente López Obrador no lo dio a conocer Saldívar, no sé si tenía o no este dato, no trascendió tampoco en medios, solo se hablaba de la mansión. Hoy el presidente confirmó que es una cantidad exorbitante, sobre todo porque el ingreso anual del magistrado es de 2,5 millones, pues por los 12 meses, ¿no? Y de repente, pues 80 millones es un mundo de diferencia, te vas de viaje, vacaciones cuando menos. Entonces, ¿cómo va Santa Lucía? Como dice Mauricio, está cayendo como dominó ya los amparos. Y bueno, por lo pronto el Poder Judicial ya anuló solo esta semana 5 de 7 amparos que de Claudio X González contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Precisamente el colectivo No Más Derroche señaló que la suspensión del juez Jorge Arturo Camero es prueba de que existe una intervención del gobierno. ¡Ay! Pobre, hay que proteger a los corruptos, ¿no? O sea, correr a los corruptos es prueba de que existe una intervención del gobierno. Es lo que dice Claudio X González. Enloquecido se encuentra porque le están haciendo no solo está perdiendo todo, puerco, le están dando una super mega golpiza. Les están desbaratando el plan. Ellos lo tenían todo armado, e incluso lo tenían el camino listo con varias candados, varias pruebas hasta la Suprema Corte. Si perdían en la primera instancia, ya tenían todo listo en la segunda. Si la perdían en la segunda, hasta la Corte. Todo lo tenían planeado para suspender la obra. Todos los tenían pagados y el problema es que ya les están quitando a todos estos funcionarios, vamos a dejarlo ahí, alfiles que tenían al interior ayudándolos. Y eso es también lo que se da, lo que está pasando. Y responde, porque ¿cuántos meses, Nacho, no llevamos viendo, diciéndolo, ustedes escribiéndolo? ¿Cuántos meses con la frase: ¿por qué no se inician las investigaciones? ¿Por qué no se mete a nadie a la cárcel? ¿Por qué no se limpia el Poder Judicial? Porque no era tan fácil. Porque finalmente todas estas personas, estos intereses que tienen funciones en específico en el Poder Judicial, mantenían el control del Poder Judicial. Y aún con la presidencia, Arturo Saldívar tampoco pudo llegar a mover y deshacer las cosas. Hemos visto, por ejemplo, y es obvio que esta persona, Jorge Arturo Camero, tenía cierta protección de Eduardo Medina Mora, y por eso, una vez que sale Eduardo Medina Mora, sale Camero. No, finalmente estas redes de intereses se van construyendo desde abajo hasta mero arriba.